partir de 2018 se ha intentado un cambio de esta ruta. Se ha intentado una retracción del Estado Nacional y se ha incorporado el modelo del liberalismo económico mundial. En lo social, ahora se ha intentado redirigir el presupuesto portando políticas públicas hacia las clases populares y se ha detenido la apropiación privada de los bienes nacionales. Sin embargo, este proceso de restauración nacional tiene una oposición visible y también legítima de partidos que antes fueron gobiernos, de una buena parte de los medios de comunicación y también del Poder Judicial Federal. Hace algunos días Alejandro Moreno salió a decir junto con Rubén Moreira que iban a apoyar reformas del presidente. Hoy abiertamente dicen que no lo van a hacer. Vamos a ir a este video que dice que es el momento de estar con México. Si de veras estuvieran con México, apoyaran lo que pretende el presidente López Obrador de regresarle su pensión completa a los trabajadores, de que quede plasmado en la Constitución que los discapacitados les den un apoyo. Pero ¿saben por qué no quieren apoyar? Porque en la iniciativa del presidente López Obrador está quitarles la mitad de presupuesto a los partidos políticos. Además, quitarle los 200 diputados plurinominales a la Cámara de Diputados. Y es que sirve nada más para pagar favores o proteger a delincuentes, como hoy que Ricardo Anaya y García de Vaca han asegurado una plurinominal en ese partido. Igual forma, hoy Alejandro Moreno tiene asegurada una diputación plurinominal. Igual hoy Alejandro Moreno tiene asegurada una diputación plurinominal igual que Marco Cortés. Esa es la verdadera razón por la cual no van a apoyar las reformas del presidente López Obrador, pero por lo menos va a servir para exhibirlos. Amigos, vamos a ir a este discurso donde dice que es el momento de estar con el pueblo de México. Pues si es así, pues que apoyen las reformas del presidente, porque eso sirve para estar con el pueblo de México, porque esos 200 plurinominales serviría para darle apoyos a los discapacitados, o la mitad de presupuesto de los partidos políticos de igual forma serviría para programas sociales. Amigos, vamos a ir al video de Alejandro Moreno. Hacen suponer que estas reformas que han presentado son la panacea, pero no son más que un velo para esconder las insuficiencias del gobierno, su crisis de seguridad y las numerosas muertes, faltas de salud, régimen educativo y una política de incompetencia gubernamental que no le genera certeza a nuestro país. La crisis ambiental, la crisis del agua y un gobierno que ha sido incapaz de darle paz, armonía social al pueblo de México. Respetable Asamblea, hay que dejar claro que hoy, desde la polémica que abren estas iniciativas, el gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla. Hay que decirlo claro, no es momento de mascaradas, nunca lo fue, pero menos ahora. Es momento de abrazar la auténtica competencia democrática. Es el momento de responderle a México, de respaldar al Poder Judicial, de refortalecer el debate legislativo. Y hoy le decimos desde aquí al titular del Poder Ejecutivo que tenga claro que el Poder Judicial y el Poder Legislativo somos un poder, no somos empleados del poder, y que vamos a defender la Constitución en beneficio del pueblo de México. Esto es lo que les ha dolido al Partido Revolucionario y al Partido Acción Nacional,
que el presidente López Obrador manda la iniciativa para quitar los 200 plurinominales. Y es que cómo los va a quitar si hoy Alejandro Moreno, Marco Cortés, Ricardo Anaya, García Cabeza de Vaca están en las primeras listas. Desde este momento ellos ya son diputados federales y gozan de impunidad. Por eso no van a apoyar las reformas del presidente. Amigos, vamos a escuchar al presidente López Obrador. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500. Y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre, directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. Vamos a ir al discurso que dio el diputado Ramiro Robledo de Morena, donde le recuerda a los opositores que desde la llegada del presidente López Obrador está tratando de regresarle el poder al pueblo, como lo estableció la Constitución de 1917. Hoy el presidente trata de darle ese espíritu nuevamente a esta Constitución que está tratando de reformar, pero que la oposición se está oponiendo. Amigos, vamos a escuchar el discurso del diputado Robledo. Antier celebramos los aniversarios de la Constitución de Querétaro, pero también memoramos los antecedentes principales de 57 y del 24 del siglo XVIII, XIX. La primera Constitución expedida como tal declaró nuestra independencia, la del 24, y las bases republicanas como buena fórmula de gobierno. La Carta de los grandes liberales de la mitad del siglo pasado, que provocó una guerra interna y tuvo que sobrevivir a una invasión, proclamaba todas las libertades de los individuos, la división de poderes y la soberanía del Estado Nacional, pero no cambió la realidad injusta de la mayoría de los mexicanos. Palabras como salario, trabajo jornalero, seguridad social, ejido, comunidad indígena, todavía fueron ajenas a la prosa de aquel texto constitucional. Pero su legitimidad, bien que fue aprovechada por un dictador, este sí que dictaba y asumía las tres funciones del gobierno, que puso el libre juego de las fuerzas económicas para crear riqueza sobre la idea entonces retomada un siglo después de que producir era lo mismo que repartir. Sufragio efectivo, eso que es el derecho real de votar y ser votado, era un bonito sofisma que adornaba en lo político. Tan fue así todo aquello que produjo una revolución cruenta, aunque transformadora, desde luego, que expresaba la negación del estado de cosas porfiristas. Esa Constitución discutida y votada en Querétaro
se estudió como una reforma de la del 5 de febrero de 1857, pero realmente fue una carta magna en todo su significado. Provenía de una revolución y aparte se nutría de postulados sociales y políticos reivindicatorios de la condición de la mayoría de los mexicanos. Esta Constitución ha sido modificada por 256 decretos que han cambiado el contenido de más de 700 artículos, especialmente en los últimos años del siglo pasado y los primeros 18 de esta centuria. La Constitución que está vigente no se parece mucho en letra o alcances a la que contenía el espíritu social que inspiraba a los constituyentes de Querétaro. En la economía, durante todo ese proceso, se fue induciendo otra vez la idea original del siglo XVII, del llamado mercado libre. Se redujo la participación del Estado, se protegió la inversión de capital y se acotaron los derechos de los trabajadores como una fórmula para crear riqueza, considerando este objetivo como un apotegma y como una razón de ser. Los bienes nacionales se acercaron a la idea de que son mercancías, cuyo objeto es dar insumos al modelo capitalista mundial. El caso de la energía puede ser un ejemplo, que se ha considerado un área fundamental que debe regir el Estado, que es el representante del interés nacional, pero recientemente ha sido entregado a la industria extranjera. A partir de 2018 se ha intentado un cambio de esta ruta, se ha intentado una retracción del Estado Nacional y se ha incorporado el modelo del liberalismo económico mundial. En lo social, ahora se ha intentado redirigir el presupuesto portando políticas públicas hacia las clases populares y se ha detenido la apropiación privada de los bienes nacionales. Sin embargo, este proceso de restauración nacional tiene una oposición visible y también legítima de partidos que antes fueron gobiernos, de una buena parte de los medios de comunicación y también del Poder Judicial Federal. Este último cree que tiene la atribución de darse facultades a sí mismo para interpretar la Constitución y las leyes más allá de su tenor, es decir, de la intención normativa que el legislador quiso darle a la ley. Hoy la Suprema Corte sostiene la hipótesis, lo repito, hoy la Suprema Corte sostiene la hipótesis de que existe un bloque de principios jurídicos más allá de la Constitución, pero que sus integrantes, los de la Corte, son los únicos capaces de bajar su contenido para aplicarlos por encima de todas las normas. Hoy instituciones como la acción de inconstitucionalidad ha sido burlada para que lo que no pueden hacer 8 ministros lo pueda hacer un solo juez de amparo o 2 ministros nada más por la vía de la interpretación judicial. Las reformas del año 11 y las secuentes han permitido que medios de defensa jurídica tan históricos como el amparo tengan hoy un uso político partidista que obstruye la gobernabilidad del Estado, que afecta a la función pública. Los 3 poderes son democráticos, puede decirse, que ninguno lo es más que el otro, cierto, pero a condición de que se conduzcan democráticamente, esto es, que se sometan a la Constitución. Nosotros afirmamos que si existe un poder en México que se coloca hoy por encima de la Constitución y que vulnera los principios republicanos fundamentales de la austeridad, de la división de poderes y la sujeción al Estado de Derecho positivo, es el propio Poder Judicial Federal. Esto y otros aspectos de la vida pública de México
deben discutirse para lograr hacerlos compatibles con la democracia y la justicia. Termino con este párrafo, Presidenta, si me lo permite. Sí, diputado, El favor de proceso de concluir. transformación social que abarca lo político y lo económico tiene razones legítimas y poderosas para continuar. Hay que volver irreversibles los cambios conseguidos en una primera jornada. Hay que consolidar el Estado Nacional Favor de y hay que concluir, dar las diputado. bases que permitan para el año 2027 convocarnos todos en paz y con libertad Concluya, diputado. a redactar los principios constitutivos de una república democrática que encierre en su continente un auténtico Estado social de derecho. Muchas gracias por su paciencia y por audiencia. Gracias, diputado.